¿Sabían ustedes la gravedad de las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania en Chile? Las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania ya se sienten en todo el mundo. El mercado internacional, el comercio, la valoración de activos y monedas de distintos países han sentido la presión de la guerra y principalmente la desconfianza sobre un país como Rusia, que reacciona de manera extrema a una situación que el mundo entero intenta abordar con diplomacia. Desde ello, entonces, ¿cómo podría afectar a Chile la guerra de estos dos países? Como información de contexto, Rusia comercializa un 40% del gas natural y el 12% de petróleo que se consume en el mundo. La incertidumbre y eventual corte de estos suministros podría causar consecuencias económicas devastadoras que aumentarían la inflación mundial y provocarían una caída en la actividad económica, que se hará visible en el aumento del desempleo, en la disminución en el consumo, lo que impactaría negativamente en el PIB mundial, provocando lo anterior el gran aumento en los inventarios de las empresas manufactureras. Debido a la guerra, Rusia está en un aislamiento económico que se expresa, por ejemplo, en el boicot comercial de las principales empresas, como Netflix, IKEA o Coca-Cola. También se ve afectado su poder energético a largo plazo, ya que dependen de una constante actualización de maquinarias y tecnologías para mantener su producción, las cuales son producidas en su mayoría en el occidente. La incapacidad de invertir en esta tecnología será un enorme obstáculo para el dominio ruso del mercado energético en el futuro, sobre todo porque Europa está invirtiendo miles de millones para impulsar su propia producción energética de cara a la próxima década. Como respuesta a lo anterior, el líder ruso ha amenazado con cortar el suministro de gas y petróleo, lo que afectaría con mucha más fuerza a China, quien es uno de sus principales consumidores, y afectaría indirectamente a los países más débiles como Chile. El impacto en la economía de Chile pasa por la reducción de compras de China en América Latina, y entre ellos el cobre desde Chile. De esta manera, nuestro país se vería afectado por el alza en los precios del petróleo, por la disminución de la oferta y por el eventual impacto negativo en sus ventas de cobre. ¿Cuánto dinero le queda a Rusia? El déficit presupuestal de Rusia se ha disparado 34 mil millones de dólares en los 2 primeros meses del año, ajustando cerca del 88% del déficit esperado por el ministro de Finanzas Anton Silvanov para el 2023, causado por un aumento en el gasto de más del 50% y por una reducción en los ingresos por gas y petróleo del 46%. Para responder a este déficit, Rusia cuenta con aproximadamente 564 mil millones de dólares, divididos en 148 mil del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, 138 mil de reservas de oro y 278 mil en reservas internacionales no congeladas, dándole cerca de 3 años a Putin si el nivel de gastos e ingresos se mantiene, pero con Occidente intentando disminuir estos ingresos a través de sanciones, el precio del petróleo pudiendo inclinar la balanza en cualquier momento y el gobierno de Rusia planteando aumentos de impuestos a las empresas para compensar la reducción en ingresos por petróleo y gas. Al mismo tiempo, otro factor que podría afectar la economía chilena es el incremento en el valor del trigo, dado el alto consumo de pan en el país y derivados con trigo, ya que Ucrania con Rusia concentran un 19% de la producción mundial de trigo. Chile, en un mundo global, sufre las consecuencias de esta guerra, debido a que es un país que depende de la importación de energéticos. Por consiguiente, cualquier tipo de variaciones en monedas como el dólar afecta al país. Al analizar a Chile, notamos que es un país importador de petróleo, lo que condiciona financiera y económicamente la productividad del país. Lo que quiere decir que si sube el precio del petróleo, aumentan los costos del transporte y de la energía para consumo doméstico. Esto significa que los precios de todos los bienes absorben ese mayor costo, lo que se traduce en un impacto inflacionario en el cual hemos sobrepasado ampliamente los niveles de los últimos años en el país. Otro factor importante que puede afectar a Chile será cuando los bancos centrales o la propia Reserva Federal suban sus tasas de interés. Eso significará un condicionamiento negativo del crecimiento de Chile,
por las exportaciones y las expectativas de crecimiento del país.